Entonces, aquí estamos. Bueno, vamos a estar hablando de Rahab. Ya hemos estudiado sobre Eva, sobre Sara. La semana pasada estuvimos hablando sobre Rebeca. Y hoy día avanzamos un poco más, ¿cierto? Y vamos a estudiar la vida o el testimonio también de Rahab. Ya es un personaje, una mujer en la Biblia bastante conocido, o su historia es bastante enseñada, tiene mucha riqueza, aunque hay pocos pasajes que nos hablan de ella, 3 o 4 a lo largo de la escritura. Hay mucha riqueza en lo que es su vida, en su testimonio. Y hoy día vamos a estar aprendiendo de ella, de su contexto, de su historia, pero también vamos a estar a través de ella encontrándonos a nosotras mismas, recordando nuestra propia historia, cómo el Señor ha transformado nuestras vidas y de esta manera poder agradecer al Señor y alabar al Señor por eso. ¿Ya? Bueno, vamos a estar recordando que así como Rahab, nosotras también somos pecadoras redimidas, ya usadas por un Dios que es soberano, que es misericordioso y que es poderoso para salvar y transformarnos. Y para esto vamos a hablar primeramente de que tanto Rahab como nosotras somos pecadoras. O fuimos, ¿cierto? Pecadoras no salvas, que no conocían del Señor, que vivían para el pecado, esclavas del pecado. Y para esto quiero que hagamos una actividad, y esta actividad consiste en que si tienes una hojita por ahí, o si no, si puedes hacerlo mental, ya, pero la idea es hacer un cuadrito con 2 columnas, ahí en medio una cruz, ¿cierto? Para marcar un antes y un después de Cristo en nuestra vida. Y quiero que estemos meditando y que pongamos, ¿cierto? ¿Quién éramos antes de Cristo en la primera columna? ¿Quiénes éramos en Cristo? Y quiénes somos ahora en Cristo, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuáles eran tus pecados antes de conocer al Señor? ¿Era la murmuración? ¿Era la mentira? ¿El pecado sexual? ¿Qué cosas eran parte de ti antes de conocer al Señor? ¿Y qué cambió cuando conociste al Señor? ¿Cierto? Entonces, quiero que estemos pensando en esto y que podamos compartirlo si quieres compartirlo y poder estar meditando en eso en esta hora. Así que les voy a dar unos 2 minutitos para que puedan realizar esta actividad. Entonces, la que tenga más o menos una idea o que quiera compartir, puede abrir ahí su micrófono y contarnos. Entonces, bueno, voy a partir compartiendo yo también para que tengan como una idea de lo que es esto. Bueno, yo puse, antes de tener un verdadero cambio con el Señor, yo era una persona muy rebelde. Ya, yo era una persona que siempre llevaba la contraria, que estaba en contra de la autoridad, cualquier autoridad sea, desde mis padres, en el colegio, todo. Una persona que cuestionaba mucho y casi era algo que no podía evitar. O sea, era parte de quién era, sin duda un pecado en mi vida. Pero luego de conocer al Señor, de tener un encuentro con el Señor, eso sin duda cambió. Sin duda todavía hay lucha en mi vida, a veces en cuanto a obedecer, a someterme, pero es algo que he podido ver que el Señor ha trabajado enormemente en mi vida y he podido ver cómo gracias a lo que Cristo ha hecho en mi vida, puedo hoy día someterme con facilidad, puedo obedecer, puedo respetar a la autoridad.
algo que sin duda antes de tener un verdadero encuentro con Él no sucedía. Entonces veo también en mi vida esa transformación. ¿Ya? La idea es poder compartir así una cosa que tú veas como un antes y un después. Entonces, ¿hay alguna que quiera? Yo. Ya, dale, Paulis. Algo que me pasaba pues más antes que ahora era que me ponía brava por todo, o sea, como que me decían cualquier cosa y todo me irritaba muchísimo y me ponía muy brava. Pero pues ahora, y cualquier persona, pero pues ahora el Señor, no sé, como que sí he notado que me ha hecho como más tranquila hacia los comentarios de las otras personas y como a soportar más a las personas con las que comparto y amarlos a pesar de todo. Claro, súper, genial. Gracias, Pauli. Lore. Sí, bueno, creo que varias cosas y creo que aquí Paulis también ha leído el libro de Chicas Salvajes, Chicas Sabias en un Mundo Salvaje. Ay, Carles también. Y creo que esa es mi palabra. Antes era salvaje. Ahorita tengo cositas algunas de salvaje, pero creo que algo que engloba todo es que antes me tendía a sentirme muy sola, ¿sabes? Como que trataba de llenar esos vacíos con muchas cosas. Música, personas, bueno, cosas. Entonces ahora, en medio de todo este tiempo, aún siendo creyente, me luchaba con esa situación, pero creo que en el último año, no sé, todo el viaje a Cali, el hecho de estar sola, este año estar sola en cuarentena, como que el Señor me ha ayudado a trabajar demasiado, demasiado con eso. Y bueno, puedo decir que ya no es así, entonces, bueno, es eso. Muy bien, muy bien. Creo que es bueno hacer esta actividad de vez en cuando. Me acuerdo una vez lo hicimos en el seminario, puros alumnos de seminario, ¿cierto? Que uno veía ahí casi todos buenos, todos lindos, amando al Señor, aprendiendo de Él. Y fue interesante cómo casi todos compartían su antes y su después, y habían cosas que uno decía, ¿en serio él era así? Y sí, esa es la realidad. Cuando uno conoce a Cristo, uno logra tener un cambio total en su vida, comenzar una nueva vida, y es lindo hacer esta actividad y poder recordar, ya que sin duda en algún momento fuimos esclavas del pecado, o de muchas cosas que nos destruían nuestra vida, que eran prácticas habituales, pero que un día fuimos salvas, tuvimos un encuentro con el Señor Jesucristo y eso transformó totalmente nuestra vida. Y en parte, Rahab también nos presenta esto. A lo largo de los pasajes que encontramos en la Biblia sobre su vida, vemos esto claramente. Una mujer con un pasado, esclava de un pecado o del pecado, ¿cierto? Pero que en algún momento deposita su fe en el Señor y eso cambia totalmente su vida, su carácter y su futuro. Y Dios la pone también como parte de su plan divino. Y eso es lo que vamos a estar estudiando hoy día. Y para eso, primero vamos a ir allá a Josué capítulo 2, vamos a estar entre Josué 2 y Deuteronomio 1. Ya, entonces vamos a Josué 2, dejémoslo ahí, ese es el pasaje donde encontramos a Rahab por primera vez, pero para estudiar el contexto vamos a ir a Deuteronomio capítulo 1. Ya, entonces marque ahí Josué 2 y vamos a Deuteronomio capítulo 1. Vamos a hablar del contexto, ya el contexto antes de llegar al relato de Rahab, ya de donde conocemos a Rahab. Y el contexto de esto es que el pueblo de Israel, cierto, era esclavo en Egipto. Dios levanta un hombre que es Moisés para liberarlos, para guiarlos a lo que sería la tierra prometida, ¿cierto? Y ellos comienzan este viaje por el desierto, un largo viaje, hasta que llegan a lo que es Cades Barnea. Ya eso lo encontramos en Deuteronomio capítulo 1, versículo 19. Ellos llegan a Cades Barnea y el Señor les dice, ya
sube y toma posesión de esta tierra, de la tierra prometida. Pero ¿qué pasa? Los hijos de Israel, ellos van donde Moisés y le dicen, bueno, pero mandemos mejor a hombres que reconozcan la tierra, que vean, sí, esta es una tierra donde fluye leche y miel, y una tierra donde tiene estos enemigos, cuán poderosos son, ¿cierto? Y que reconozcan, examinen la tierra. Entonces a Moisés le parece una buena idea y envía a un hombre de cada tribu, ¿ya? Y dentro de estos hombres está Josué, ya, que era de la tribu de Efraín, hijo de Nun, y Caleb, ¿ya? Y estos dos hombres son importantes dentro de esta historia porque van 12 hombres, donde 2 de ellos es Josué y Caleb. Y estos al volver, hay una gran diferencia entre Josué y Caleb y los demás. Ya Josué y Caleb estaban entusiasmados, vuelven luego de examinar la tierra diciendo, ya vamos, el Señor nos va a dar esta tierra, pero los otros 10 dicen, no, porque son poderosos, nos van a destruir, no entremos allí, y empezaron, ¿cierto?, a generar en el pueblo de Israel una inseguridad, y finalmente, por este acontecimiento, dice el versículo 26 del capítulo 1, sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Ya, entonces Moisés nos dice en este capítulo de que el pueblo de Israel no quiso, él fue rebelde, no querían ir y tomar posesión de esta tierra a causa de los enemigos que habían allí. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué hace Dios? Versículo 34 al 38 y voy a leer. Dice, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefoné, él la verá. Y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se viró Jehová por vosotros, y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Ahí está hablando Moisés, ¿cierto? Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá, así que anímale, porque él le hará heredar a Israel. Ya, entonces el contexto aquí es que finalmente por esta rebeldía, por esta incredulidad del pueblo, Dios castiga a esa generación, ninguno de ellos entraría y vería la tierra prometida, así también Moisés, él dice también contra mí se hirió Jehová por vosotros, por causa de vosotros, y me dijo tampoco tú entrarás allá. Y por esta razón, porque Moisés no entraría a la tierra prometida ni nada, Josué entra en el panorama, ¿cierto? Toma el lugar de Moisés como líder para guiar al pueblo de Israel y conquistar lo que es la tierra prometida. Ya, entonces, este es el contexto y volvemos allá a Josué, capítulo 2. Aquí comienza, ¿cierto?, la historia, capítulo 1, ya Josué tomando el lugar de Moisés, Moisés muere, Josué queda a cargo, aquí hay una exhortación, ¿cierto?, de ánimo para Josué, de que sea esforzado y valiente a la hora de conquistar la tierra prometida, y entramos al capítulo 2 con algo interesante, ¿ok? Josué, al igual que Moisés, envía espías o gente, hombres, para que examinen la tierra prometida, pero en vez de enviar 12 hombres, él envía a solo 2, ¿ya? Él envía a solo 2 y es aquí, en este panorama, cuando los espías llegan a Jericó, a la tierra del amorreo, a examinar, es donde aparece cierto Rahab en la historia, y sin duda ella iba a ser una mujer, una persona clave en el comienzo de la conquista de la tierra prometida. Entonces, dice, versículo 1 del capítulo 2, y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Entonces estos espías llegan
a lo que es Jericó, la tierra prometida, en la tierra del amorreo, y al entrar ellos se encuentran con Ra. Entran a su casa y se encuentran con Ra. Bueno, hay que entender algo del contexto de dónde vivía ella, ¿ya? Y lo primero es que ella vivía en Jericó. Esta ciudad era parte del reino del amorreo, como ya mencioné, y este era un lugar completamente violento. Era pagano, idólatra. Este reino era uno de los que Dios había condenado por su gran maldad. Y esta condenación viene desde hace mucho tiempo, de los tiempos de Abraham, y me gustaría que me acompañaran, y si alguna pudiese leer, Génesis capítulo 15, versículo 6. Entonces, Paulis, ¿podrías leerlo tú? Génesis 15, versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Disculpa, Génesis 15, 16. Me equivoqué. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que en la cuarta generación iban a volver a esa tierra, allá a la tierra del amorreo, y esto iba a ser cuando la maldad del amorreo llegara a su tope. Y a través de esta conquista del pueblo de Israel también ellos serían castigados por su gran maldad. Ya este era un pueblo muy malvado, sin duda en este punto ya habían llegado al colmo de la maldad, ¿cierto? Como Dios había dicho a Moisés allá en Génesis 15. Y en parte también Rahab es un ejemplo de lo que era esa cultura. Ya Rahab era una ramera, ya una prostituta. Ella vivía en lo que era la pared que rodeaba Jericó. Era una gran muralla espaciosa donde tenía casas en ella. Y Rahab vivía en estas murallas y ejercía, cierto, esta profesión de la prostitución. Ya ella era conocida en su ciudad, sin duda, tenía una buena situación económica también, por lo tanto tenía esta casa en esta muralla y es allí donde los espías llegan. Ya ellos suben la muralla y se encuentran con esta casa, que es la casa de Rahab, que era una casa que iba a ser totalmente estratégica, porque desde allí podrían observar toda la ciudad, también las defensas de la ciudad o el ejército de la ciudad, ¿cierto? Y podrían tantear el terreno para poder conquistar esa tierra. Entonces, ¿qué ocurre aquí cuando se encuentran con Rahab, esta ramera que sin duda tenía un pasado que no agradaba al Señor, ¿cierto? Una vida de pecado. Sucede que esta mujer los deja entrar a su hogar para que ellos cumplan su labor, ¿cierto? De espiar lo que es Jericó. Y ella es parte importante de esto. ¿Por qué? Porque vienen, ¿cierto? Se enteran los líderes de Jericó, se enteran de que habían entrado unos espías del pueblo de Israel. Y ellos van a la casa de Rahab y decir, creemos que están aquí, que ellos han entrado a tu casa. Y ella, ¿cierto? Los esconde y dice, no, yo no he visto a nadie, aquí no hay nadie, ¿cierto? Y en cierta forma los protege para que ellos puedan cumplir su labor, ¿cierto? Y no los tomen presos ni le hagan daño. Y finalmente ella les ayuda a cumplir su labor. Y también ella hace una declaración interesante en el versículo 9. Dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vos
el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Gog, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Entonces ella hace una gran declaración, es decir, yo he oído de su Dios, he escuchado el poder de su Dios y aquí todos tememos. En cierta forma es este temor también de, no un temor reverente, sino de miedo, ¿cierto? De lo que él podía hacer porque sin duda era poderoso. Entonces ella conocía, ella creía en el poder también de Dios y finalmente ella le dice, ¿cierto? Que a la hora de que ellos entren a poseer esta ciudad, perdonen su vida, ¿ya? Y la de su familia, y la de su casa, para que no les ocurriese nada, que perdonasen su vida, ¿cierto? Por la ayuda que ella otorgó a ellos. Sin duda ella entendía de que esa tierra les pertenecía, de que Dios les iba a dar esa tierra, y ella también fue clave en este acontecimiento del comienzo de la conquista de la tierra prometida. Entonces ahí hacen un acuerdo, ¿cierto? Y bueno, sabemos finalmente de que el Señor la usa providencialmente para que el pueblo de Israel pudiera conquistar. Ella se salva, no padece junto a los demás de Jericó y finalmente se incluye en lo que es el pueblo de Dios y en lo que queda de conquista. Pero en este punto, ¿qué quiero recalcar? Es que, bueno, ella era una ramera. Ella era una persona que dejaba entrar hombres a su hogar para recibir placer, para dar placer a través del sexo y de esta manera también tener un beneficio económico para poder proveer sus necesidades, su hogar, su buena situación económica. Sin duda, no había temor del Señor en ese momento en su vida. Y así como tú y yo ahora antes de comenzar estábamos meditando en quién éramos antes de Cristo, aquí vemos a Rahab, ¿cierto? Vemos a la misma escritura revelando su pasado. Ella era una ramera. Pero a pesar de eso, a pesar de su pecado, de su vida de pecado, vemos la oportunidad que el Señor le da por medio de su fe de comenzar una nueva vida. Así como tú y yo también tuvimos una nueva oportunidad para comenzar una nueva vida. Y me gustaría que fuéramos a Romanos 3, un capítulo de Romanos muy conocido, clave también a la hora de estudiar doctrina, porque este capítulo nos enseña una verdad, y es que todos somos pecadores. Y esto, chicas, es algo que no debemos olvidar. No debemos olvidar de que todos somos pecadores. Del versículo 10 al versículo 12 nos dice, capítulo 3, versículos 10 al 12, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es la realidad, no hay ningún uno justo. Uno bueno, uno que busque al Señor. Y el versículo 23 del mismo capítulo dice, por cuanto todos pecaron, es decir, todos hemos pecado, todos estamos separados de la gloria de Dios. Y esta es una doctrina que no podemos olvidar. Primeramente porque hoy día el mundo nos está tratando de decir que el ser humano es bueno, ¿cierto? Todos nacemos buenos, pero el sistema nos corrompe. Que hay personas que son buenas, ya que pueden hacer lo bueno, pero la palabra de Dios nos enseña, no solo en este capítulo, sino en muchas otras partes, de la realidad de la humanidad, que es pecadora, que no es buena. Y así también esta doctrina nos va a ayudar a no esperar algo más de aquel que no es creyente, de una sociedad que no se rige por el Señor.
pensaba en la situación de mi país hoy, cómo es que muchos no recuerdan esta verdad y depositan su esperanza en una constitución, en una ley hecha por hombres que no conocen al Señor, que no tienen temor del Señor, donde nunca va a haber una verdadera justicia, porque no tienen a Dios en su vida. Por lo tanto, recordar esta realidad de que todos somos pecadores, de que la humanidad es pecadora, también nos va a ayudar a recordar de que nuestra esperanza no está en este mundo, sino en Él. Y que también nos va a poner en perspectiva a nosotras de decir, yo era una de las que vivía en pecado, pero el Señor me salvó. Y aún así, aunque todavía peco, puedo dejar mi pecado con la ayuda del Señor. Y esto también nos va a llevar a una humildad, a decir, nada de lo bueno que tú puedas ver en mí es por mí, sino por Cristo en mí. ¿Cierto? Como Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Es decir, si hay algo bueno que tú puedas ver en mí, no soy yo, es Cristo en mí. ¿Ya? Porque la realidad es que como seres humanos somos débiles, pecadores, y sin duda es Cristo quien hace la diferencia. Y Rahab no era distinta a nosotras. Pero también algo que quiero que estemos hablando hoy es sobre que somos salvas. Y antes de pasar a este punto, quiero que leamos Tito 3, versículo 3 al 5. Y este pasaje resume todo lo que hemos dicho y nos ayuda para transicionar, ¿cierto?, a lo que es la realidad de que tú y yo somos salvas. Allá en Tito capítulo 3, versículo 3 al 5 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por lo tanto, esto resume todo, ¿cierto? El versículo 3 nos da una lista. ¿Dónde estás tú? Yo compartí hace un rato de que yo era una rebelde. Entonces, en esta lista yo soy la que era rebelde. ¿Quién eres tú o qué podrías añadir a esta lista, cierto? Aborreciéndonos unos a otros, viviendo esclavos de deleites o concupiscencias diversas, tal vez como Rahab, extraviada, insensata. Eso éramos en otro tiempo, pecadoras. Pero un día se manifestó el amor y la bondad de nuestro Salvador y fuimos salvas. Así también como Rahab, así como tú, pecadora, fuiste redimida por la fe en el Señor Jesucristo, así también lo fue Rahab. Ella tuvo fe en Dios, en que Él era poderoso, en que Él era el Dios del cielo y de la tierra, que Él les iba a dar esa tierra al pueblo de Israel. Y por su fe, y porque también manifestó su fe a través de un acto, ella fue sin duda transformada, su vida fue transformada y fue puesta como parte del plan de Dios. Hebreos 11:31 nos dice, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, con los de Jericó, habiendo recibido a los espías en paz. Ya, esto nos muestra un poco más acerca de Josué 2, ¿cierto? Nos habla por la fe, Rahab, la ramera. Es decir, las escrituras nunca esconde el pasado de Rahab. ¿Y qué dice? Que por su fe no pereció, fue salva de morir junto a los de Jericó, por su fe. ¿Y qué hizo ella? A través de esta fe manifestada también en un actuar, ella recibió en paz a los espías. Efesios 2, 8, 9 nos recuerda esta verdad, ¿cierto? Porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, el regalo de Dios, no por obras,
para que nadie se gloríe, ¿cierto? Sino simplemente por gracia y por fe. Esa es la realidad. Por gracia y por fe. Tú y yo un día fuimos salvas, fuimos redimidas, perdonadas, transformadas, nuevas criaturas. Recuerdo 2 Corintios 5:17, que todas las cosas pasadas quedan atrás, ahora todas son hechas nuevas. Somos una nueva criatura en Cristo. Una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Y así como somos una nueva criatura, hay un llamado constante en las Escrituras a santificarnos, ¿cierto? Aunque ya no somos esclavos del pecado, aún quedan vestigios del viejo hombre. Por lo tanto, la Escritura nos llama a despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo hombre. Y eso es lo que nos enseña Efesios 4, 22 al 24. Ya dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Sabes que tú y yo nacimos de nuevo. Una vez que creímos en el Señor Jesucristo, nacimos de nuevo. ¿Sabes qué? Cuando la palabra de Dios dice que nacimos de nuevo, tiene la idea de una regeneración, es decir, de que Dios nos engendra, nos conforma. Una criatura, dice ahí, una criatura creada según Dios. En la justicia y en la santidad hay una transformación completa. Tú y yo, que somos hijas de Dios, que Dios nos ha creado, nos da una nueva oportunidad. Y estamos llamadas a seguir ese proceso de santificación, despojándonos del viejo hombre y revistiéndonos de ese nuevo hombre que Dios creó para darle la gloria. Y sin duda, aunque no tenemos mayor información de Rahab, puedo decir que sin duda ella no fue más Rahab la ramera, sino que fue Rahab la redimida, la que fue incluida, ¿cierto?, añadida al pueblo del Señor por gracia, por fe, y que Dios usó con un propósito eterno. Y vamos a terminar con eso, ¿cierto? Con que ella fue parte del plan de Dios como tú y yo, a pesar de que tuvimos un pasado, de que somos salvas, Dios desea que seamos parte de su plan divino. Y eso lo podemos evidenciar gracias a Mateo capítulo 1. Vamos allá. Cierto que Mateo es el evangelio que nos muestra, ¿cierto?, a Jesucristo, ¿cierto?, el Hijo de Dios como Rey. Y nos muestra cómo es que Jesucristo viene de la descendencia del rey de David, ya de Judá. Y nos da desde el versículo 1 al 16 una larga genealogía que nos explica cómo es que Jesucristo llega desde esa descendencia, y dentro de esto está incluida Rahab. Ya específicamente el versículo 5 dice, Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Sabemos que es cierto, de Isaí engendró al rey David, ¿cierto? Y más adelante, ¿cierto?, nos adelantamos al último versículo 16, dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces, vemos cómo Rahab es incluida dentro de esta genealogía, cómo ella fue parte de esta generación, de esta familia que vendría el Mesías, tu Salvador, mi Salvador. Y cuando leo esta parte, Salmón engendró de Rahab a Boz, no sé si lo piensan, pero sin duda Rahab debió haber comenzado una nueva vida junto al pueblo de Israel, donde conocía a un hombre llamado Salmón, me imagino ahí sí, se enamoran, forman una familia, tienen un hijo, y ella cambia totalmente su vida y se hace parte del plan de Dios, a pesar de que no era por nacionalidad, ¿cierto?,
por sus padres, parte del pueblo de Dios, ella se incluye allí por su fe, por su misericordia para con los espías. Y pienso también cómo es que Rahab pasó de ser la ramera con la cual se encontraron estos espías a ser parte de la genealogía del Mesías prometido, gracias a su fe. Ella comenzó una nueva vida para el Señor y fue bendecida al ser parte de esta genealogía. Y cierto, ahí viene, sí. Solo imagínenlo. Una vida perdonada, que no padeció junto a los de Jericó, que de seguro acompañó al pueblo de Dios en la conquista de la tierra prometida, viviendo para Dios, cambiando totalmente su vida, donde conoció a un hombre y de donde vendría también el Salvador. Entonces, esta es la realidad. Cuando estudiamos a Rahab, esta es como la realidad de toda la historia de nosotras, ¿cierto? Mujeres pecadoras que fueron salvas por la fe en el Señor Jesucristo y que hoy día han sido añadidas al pueblo de Dios, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, para ser parte del plan de Dios. Dios te salvó con un propósito. Sin duda, Dios tenía un propósito para Rahab y lo hizo cumplir. Un propósito eterno, y así también para ti y para mí. Dios nos salvó con propósito. Él te dio dones específicos que espero en el Señor seas consciente ya de cuáles son tus dones. Y así también Dios te dio dones, pero también te dio un propósito, un ministerio en la iglesia local. No estoy diciendo, siempre lo digo, que todas vamos a ser misioneras, esposas de pastores, pero sin duda el Señor te salvó para que tú sirvas en alguna área de la iglesia local y de esta manera edifiques el cuerpo de Cristo, bendigas a otros como otros te bendicen a ti y juntos crezcamos para la gloria de Dios y para que otros le conozcan y se unan también a nosotros. Entonces, es bueno recordar todo esto, ¿cierto? Recordar nuestro pasado, el día en que el Señor nos salvó, para también motivarnos a ser parte del plan de Dios. Entonces, como aplicación, seguimos viendo ya en este cuarto estudio cómo es que las mujeres en la Biblia son mujeres que Dios ha hecho parte de su plan, viendo a un Dios que desea usarnos como mujeres para darle la gloria y para darlo a conocer. Rahab es un vivo ejemplo que nos recuerda nuestra propia historia, la historia de una pecadora redimida que antes de él estábamos perdidas, viviendo en pecado, pero luego por la fe hemos sido salvas, perdonadas, hijas suyas, nacidas de nuevo para vivir por y para él. Finalmente, nunca olvidemos que por gracia de Dios somos lo que somos, que la salvación es su regalo por medio de la fe y que Él nos ha salvado con propósito, ser parte de su plan. Y ahí hay una pregunta, ¿cierto? ¿Estamos listas para tomar nuestro lugar dentro de su plan perfecto? En el servicio, sea cual sea el área, y en la evangelización, en darlo a conocer a otros. Espero que a través de esta enseñanza nos motivemos a ser parte del plan de Dios hoy, de motivarnos a vivir el propósito por el cual el Señor nos salvó y bendecir a otros, como Rahab bendijo a muchos, ¿cierto? Al ser parte de la genealogía nos bendijo a nosotras, porque por medio de ella también vino lo que es nuestro Salvador Jesucristo. Así que eso es, chicas, acompáñenme para orar y así terminamos también este estudio. ¿Listo? Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo de bendición, porque tú nos has permitido abrir tu palabra, poder ver la vida de Rahab a través de estos pasajes, Señor, y poder evidenciar nuestra propia historia. Señor, que a través del ejemplo de Rahab, de recordar la realidad de que tú nos salvaste con un propósito, tengamos un deseo ferviente de ser parte de tu plan,
de tu plan redentor, de que otros te conozcan, que sean salvos a través de la evangelización y de edificar el cuerpo de Cristo, crecer juntos como iglesia para darte la gloria todos los días hasta que tú vengas, Señor. Que tú pongas ese peso, esa pasión para ser parte de tu plan, Señor, así como Rahab lo fue. A pesar de que tuvo un pasado, ella fue salva por su fe y pudo ser añadida a tu plan divino, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de ser parte, por el privilegio que nos das de ser llamadas tus hijas, que vivamos con gozo ese llamado, glorificando y alabando tu nombre siempre por habernos rescatado y darnos una nueva oportunidad. Bendice la vida de las chicas, que esto podamos guardarlo en nuestro corazón y, como siempre decimos, vivirlo, ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces, voy a dejar de compartir.